Hola, soy Anita y para mí es un gusto estar contigo hoy en esta cápsula especial de nuestra reunión Mujer, la influencia de la mujer en el ministerio. Y hoy tengo el honor de estar con dos personas que admiro muchísimo, admiro profundamente y sé que si las conoces, sabrás que también han sido bendición para tu vida. Gloriana Montero. Gracias, bienvenida. Anita, un honor estar aquí. Es un gusto tenerte aquí. Un gustazo. Bueno, eres esposa de Danilo Montero, Sí. Creo que muchas personas también lo conocen y sé que ambos son parte del equipo pastoral de Lakewood Church en Houston, Texas. Así es. Y bueno, ¿quién más, verdad? Sonia Luna, que junto al pastor Cash Luna son los pastores generales de Casa de Dios en Guatemala y tengo el honor que también sean mis papás hace 31 años. Eso. Hola, mamá. Gracias. Bienvenida. Qué gran honor de poder estar aquí contigo, Bienvenidas. con Gloriana, Gracias, una igual. gran amiga Gracias. de tanto tiempo, así que estoy muy emocionada. Bienvenidas nuevamente, creo que vamos a Gracias. pasar un tiempo especial y vamos a comenzar con esta primera parte que son statements. Y el objetivo de esta parte es que me digan qué es lo primero que se les viene a la mente para que nos introduzcamos al tema del día de hoy. Muy bien. Así que vamos con lo primero. Mujer. A mí me vas a preguntar de primero. Sí, Muy bien. a quien vea, a quien vea es la primera. La imagen de Dios, los detalles de Dios, una creación artesanal. Eso. Wow. Wow. Yo diría fuerza y ternura. Wow, qué lindo. Bueno, ¿están listas? La vida del ministerio es fácil. Una mentira. Esa está buenísima. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Yo Una creo vil que es, mentira. podría decir una palabra, servicio sacrificial. Sí. Ok. Influencia. Ay, saber que hay un predominio, casi que todo lo que hacemos, aunque no nos demos cuenta, siempre va a ejercer una influencia. Inspirar. En una palabra, ¿verdad? Sí, Para mí, así. una, inspirar. dos. Bueno, mi mamá ya se inspiró. Mi mamá se inspiró. Muy bien. Yo soy muy bien. recatada ahorita. Ok, este es para cada una, ¿ok? Este no es para las dos. Gloriana, Casa de Dios. Una casa para todos. Qué linda. Mami, Lakewood Church. Wow. Lo primero que se me viene a la mente es una relación con el pueblo hispano, que está abierto en dos mundos diferentes. Entonces Wow. sería relaciones, abierto a relaciones. Qué lindo. Me encanta porque ambas detonan algo y es que no hay una acepción de personas. Así es. Me encanta. Bueno, y la última para pasar con nuestras siguientes preguntas. El llamado de Dios. Me estás viendo a mí, ¿verdad? Sí. Yo creo que el llamado de Dios, en una palabra, ¿Sí? ¿O una frase? estar consciente del amor de Dios y ser agradecido. No lo puedo resumir en menos palabras. Es conocer el amor de Dios y ser agradecido. Para mí es un estilo de vida y es un compromiso a largo plazo. ¿Y alguna vez les ha dado miedo el llamado de Dios a sus vidas? Sí, depende de cuál momento, pero si me pongo a pensar en momentos específicos y siendo muy honesta, el primer llamado que me dio mucho miedo fue cuando tuve que salir de mi país muy joven, sola. Sabía que era Dios el que me estaba llamando y enfrentarme a lo desconocido era como tirarme a depender completamente de Él y ese fue un momento de mucho miedo. Y el segundo momento que recuerdo así fue cuando nos entregan el ministerio porque fue muy rápido, o sea, es muy bonito poder apoyar a otros, pero cuando te toca a ti la responsabilidad, hay que agarrarse bien de la silla y hay que saber que le estás entrando a algo que es muy serio. Entonces eso ya es años después, casada, y bueno, específicamente hace 12 años que tomamos el reto de la pastoral y ese fue un momento que sí, dio miedo, claro que sí. Te agarró de sorpresa, ¿verdad? Me agarró de sorpresa. Claro. Sí. Me entiendo un poquito en el desafío de irnos, ¿verdad? Y dejarnos en las manos de Dios por completo. Me sucedió yendo a Portugal
Tal vez fue más como regresando a Guatemala, porque aquí tengo yo mi familia, pero irme después, casándome, ¿verdad? E irme a lo desconocido, a otro país, otro idioma, no tenía una previa relación con la familia de Gerson. Bueno, entiendo que el miedo en esos momentos de cambio de temporadas en nuestra vida es normal, se podría decir. Es normal. ¿Verdad? Porque creo que muchas personas están pasando esos cambios en el llamado que Dios tiene para uno, y pues dejarles con la tranquilidad que es normal sentir miedo. Lo que no es normal es dejar la fe por un lado por el miedo que podríamos sentir en ese momento. ¿Y tu mami? La pregunta es... ¿si has sentido miedo en el llamado de Dios? Sí, en todo tiempo he sentido el miedo, pero quiero aclarar algo. Desde el principio, en mi caminar en la fe, tenía bien claro que era servir a Dios. Lo que no tenía claro si era un llamado o no. Y yo creo que el llamado se termina de afirmar en la vida de uno cuando uno está desafiado no solo a quedarse sentado en una congregación escuchando la palabra de Dios, sino es cuando el mismo Dios te desafía a que vayas y le sirvas a los demás. Entonces yo creo que el que toma la decisión, el que toma el coraje, la fuerza de decir, yo tengo que servir al Señor por todo lo que Dios me ha dado, uno comienza a funcionar en ese llamado. Y sí me dio miedo desde el momento en que puse el primer pie en la iglesia evangélica, porque fue un desafío de conocer a un Dios que te transforma completamente, tu corazón es transformado, comienzas a ser inyectado de amor. Entonces ese fue el primer miedo que yo tuve. El segundo fue, ya con mi esposo, dejar el compromiso en una iglesia madre para tener el propio compromiso en el llamado. Ese fue el segundo miedo. Entonces ya le podía decir llamado, ¿verdad? Pero antes estaba en el tema servicio. Yo creo que ese equilibrio de servir y seguir funcionando en el servicio, puedo decir el día de hoy que estoy correspondiéndole a un llamado a Dios. Creo que si podemos resaltar algo de ambas respuestas es confiar en Dios a pesar del miedo que podemos tener, y confiar que Él conoce más allá los planes de lo que nosotros podemos ver el día de hoy, ¿verdad? Enfrente de nosotros. Y esto me lleva a hacerles otra pregunta, y es, ¿se recuerdan el momento? Bueno, antes estábamos platicando y me mencionaron que son momentos diferentes, ¿verdad? El momento, ¿o tienen alguna anécdota de cuando fueron llamadas tal vez por primera vez, o en alguna de las veces que han sentido un llamado en una nueva temporada en su vida? ¿Alguna anécdota de cuando eso sucedió? Que me digas, estaba en un lugar y cuando Dios me dijo, ¿verdad? O estaba pasando por algo o haciendo algo cuando Dios me reveló, me enseñó, me aclaró. ¿Tienes alguna anécdota o te recuerdas de un momento exacto, mami? Sí, hay varios. Yo quisiera dar el último, tal vez, que es parte del recorrido de tantos años, porque estoy ya más de 36 años de estar en el Evangelio. Y yo creo que el último desafío en el llamado fue cuando tuve una persona cercana y el Espíritu Santo me dijo, háblale esto, esto, esto y esto. Y no podía por las personas que estaban alrededor. Y yo dije, va a haber otro momento. Pero el Espíritu Santo siguió inquietando, que le dejé una notita escrita en un papel, y con pena, porque hay gente que mira esos mensajes, los rompe y dice, ay, ni la conozco, o a saber ni en qué modo están, y lo tiran. Pero yo fui obediente a la voz del Espíritu Santo y estoy viendo el resultado ahorita de la necesidad que hay en esa persona, para que me estén localizando por diferentes medios. Entonces aquí es darle la gloria a Dios, porque uno le está sirviendo a Él, pero cuando uno hace estos actos de fe, uno dice, Dios mío, sí estamos en otro nivel. Qué bueno que lo escuché, qué bueno que me esforcé, si no, no hubiera traído una palabra de esperanza a esa familia. Entonces ese fue, te puedo decir, el último desafío, que lo siento como ese llamado en que tengo que mejorar mi servicio al Señor. Muy lindo. Me quedo con algo y creo que es mejor actuar creyendo que Dios nos habló a no hacer nada dudando que Dios nos habló, ¿no es cierto? Gloriana, ¿qué anécdota o qué momento exacto nos puedes compartir hoy? Bueno, yo creo que me gustaría compartirte, ya que estamos hablando de esa tensión que hay entre el temor y la obediencia, y luego ver el fruto de la obediencia. Yo creo que a Dios no le asustan nuestros temores,
y Dios los conoce. Y me encanta, hace poco en un devocional con mi hija que hacemos todas las noches, leímos una parte de Gedeón en donde el Señor le dice, después de haberle dado la prueba del vellón, después de haberle hablado, de haberle el ángel quemado la ofrenda, o sea, él ya tenía como que el temor de él se fue disipando conforme las evidencias y la presencia de Dios en su vida, pero no se había ido del todo para el día de la batalla. Y el día de la batalla, la noche antes, el Señor le dice, si todavía tienes miedo, baja al campamento con tu siervo, al campamento del enemigo y escucha lo que están hablando. Y él bajó, o sea que él todavía tenía miedo. O sea, el Señor sabía, si todavía tienes miedo, baja y escucha. Entonces él baja y escucha la conversación y escucha justo cuando un compañero le dice al otro, tuve un sueño terrible en donde un pan de cebada gigante bajaba por la montaña y nos aplastaba a todos. Y decía el otro, eso es que el Dios verdadero está con ellos y vamos a quedar aplastados. Y eran, o sea, la proporción del ejército era como 100,000 contra 300 hombres. O sea, era una proporción súper exagerada. Wow. Pero obviamente van a haber desafíos que parecen y se ven más grandes. Pero el Señor todavía tiene una palabra que dice, si todavía tienes miedo, tranquila, que yo estoy contigo, yo te voy a ir llevando. Y bueno, yo tenía mucho miedo cada vez que ha venido un desafío fuerte. En el último, apoyándome en lo que dijiste, Sonia, el último, podría decir cuando tuve el tomar un liderazgo que no, sentía yo que no había sido entrenada para eso, pero muchos años el Señor había entrenado algo en mi vida, pero yo no lo sabía. Entonces, cuando se llega el momento de tomar la responsabilidad y hay oposición y hay caos en el momento, yo no soy del tipo de persona que me gusta confrontar. Yo prefiero soy más pacificadora, mediadora. Entonces como que dije, ay, ¿para qué pelear por eso? Que dirijan otros, pensé yo. Y el Señor me confrontó y me dijo, a ti es a la que le voy a pedir cuentas. O sea, no te me zafes. Porque ya yo le había dicho, si otros quieren, gracias Señor por la obra que otros quieran, dale. Ay, pero el Señor a mí me dijo, a ti es a la que te voy a pedir cuentas. Bueno, y me desperté con más susto, pero ya era un susto diferente, era un susto de temor de Dios. ¿A qué prefiero quedarle mal? ¿A la gente o a Dios? Y me tocó sentarme y agarrar, como se dice, el toro por los cuernos y decir, ¿sabes qué? Aquí me toca y no me bajo de aquí, porque no me puse yo. Me mandó otro y a mí es a la que me van a pedir cuentas. Y sin necesidad de confrontar, de pelea, de nada, yo seguía en el punto. Yo soy la que tengo esta carga. Y ante las preguntas, bueno, ¿y qué visión tienen? No sé. Tengo que ser honesta, no lo sé. Pero cuando venga, te la voy a decir. Porque me agarro todas muy por sorpresa. Pero cuando venga, la voy a decir. Entonces poder decir, no sé cómo hacerlo, pero sé a quién tengo de mi lado. Y yo creo que esas cosas como lo van a uno formando y a la larga creo que lo bonito es darse cuenta que uno termina siendo un instrumento, que uno termina siendo una voz, pero el mensaje es Él, lo que hay dentro de cada uno de nosotros es Él. Entonces qué bueno que hay temor porque de alguna manera hay más dependencia de Él, hay menos... Creo que le damos menos oportunidad al orgullo. En el momento en que dejamos de temer y confiamos, creo que podemos estar muy cerquita de creer que nosotros sabemos hacerlo. Wow. Me impacta muchísimo porque voy a aprovechar a contarles una anécdota mía, ¿verdad? Más jovencita de lo que soy el día de hoy. Aprovecha. Me recuerdo una vez, bueno, como hija de pastor, ¿verdad? El desafío de seguir el ministerio de mis padres, de seguir al Dios de mis padres, ¿verdad? Y lo cuento con confianza con mi mamá acá. Me recuerdo en una oración en intimidad con el Señor no me recuerdo en qué pelea estaba yo con Dios, o sea, no me recuerdo en qué momento intenso estaba yo con Dios, que el Señor me puso un alto y me dijo, Anita, recordate que al igual que tus padres me van a entregar cuentas a mí, igual tú me vas a entregar cuentas a mí, antes que a tus padres.
Y eso cambió mi perspectiva completamente de por qué le sirvo al Señor. Le sirvo porque es mi Dios y porque a mí me va a pedir cuentas como se la va a pedir a mi mamá, como se la va a pedir a mi papá, como te la va a pedir a ti, porque al final todos compartimos algo y es que somos hijos de Dios. Y ese es el primer llamado. Exacto. Y escuchándote, escuchándolas, me recuerdo de ese momento y me hace revivirlo para la temporada en la que estoy viviendo hoy. Muy y no bueno. voy a entrar a detalles si no me pongo a llorar yo también. Claro. Sí. si no, aquí. Uno habla y pasa saliva porque se Uy, acuerda uno de sí. esos momentos. Tan lindo. Sí, donde fuimos quebrados, pero solo en el quebrantamiento es donde Dios deposita. Así es. Totalmente de acuerdo. Bueno, y voy a pasar a una pregunta que creo que muchos quieren saber su respuesta. Y voy a comenzar con Gloriana. Muy bien. En esta vez. ¿Qué viste en tu esposo Danilo que te hizo decidir estar con él y servir al Señor a su lado? Wow. Bueno, yo primero vi una carita muy linda, a mí me encantó, obviamente, me gustó mucho él, pero algo que tenía temor era de saber de que era un líder ya, que en mi caso es diferente. Yo me caso con una persona que ya trae una trayectoria y un nombre, pero yo quería saber si el Danilo que se ve en el púlpito es el mismo Danilo de abajo, porque es el que va a estar conmigo, Claro. el que va a estar todos los días. Wow, qué Y entonces tremendo. para mí la integridad era el tema, también porque vengo de un padre que precisamente echó a perder el hogar por temas de que no pudo con su carácter. No era un hombre que temía de Dios, era un hombre que pues falló en que no fue fiel a mi mamá. Entonces como que para mí el tema, el estándar de la integridad era muy alto, porque yo decía, yo no me quiero ver que por una falta de carácter tener que criar sola hijos y pasar por lo que mi mamá pasó, que fue muy valiente y lo hizo increíblemente y Dios estuvo con nosotros, pero para mí era un tema, ¿no? La integridad. Y cuando conozco a Danilo y sé que Dios me está hablando y todo, pero aún así yo quiero ver qué tan íntegro. Pasaron cosas tan curiosas en la amistad primero, antes de ser novios, que me hablaron de que este hombre ama la integridad, de que es un hombre que busca la santidad. ¿Por qué? Porque fue capaz de ser tan honesto que hasta yo le decía, ay, yo no quiero que seas tan honesto, resérvate algo. Pero él fue una carta abierta y yo no soy tan abierta. Yo dije, ok, esa es tu parte, yo no quiero contar lo mío, pero esa parte me afirmó y te digo que hasta el día de hoy, si algo yo puedo valorar de mi esposo es precisamente la integridad y el carácter. Y a veces uno de mujer, yo no sé si de mujer, bueno, tal vez hablo mejor por mí misma, uno es como más mañosito a veces, como uno, no, pero no importa, mira, vamos a hacer esto aquí para poder salir rápido del aeropuerto y, ay no, pasémonos de otra línea. Dice, no, esta es la línea y aquí yo, ay Señor. Bueno, yo estaba pidiendo mucha integridad, rectitud y, bueno, y me superó tus gusta. expectativas, ¿verdad? Yo demasiado. Pero eso creo que me animó a amarlo, a confiar en él y a servir junto a él. Wow, qué lindo. Lindo, precioso. Mamá, ¿qué Eh, viste en mi papá que te hiciera estar con él y servir a Dios junto a él? Pues yo creo que fue un regalo que le pedí al Señor, porque me recuerdo que a los 9 años, que yo no sabía nada de religión, me acerqué a la cama y le dije, Señor, si yo llego a tener un novio que esté interesado en ti un 100%, de 9 años, imagínate. Entonces, yo le había pedido al Señor, sin conocer a Dios, sin saber que iba a estar en su reino sirviéndole, le pedí por un hombre. Y yo había visto varios ejemplos malos en mi casa, entonces inmediatamente ahí hice la fórmula, si Dios existe, que ese hombre conozca a Dios. Muy niña, inmadura. Entonces cuando yo lo conozco a él en la iglesia, resulta ser que es un hombre de carácter fuerte, ya con liderazgo, y lo que quería era servir al Señor. Entonces eso fue lo que a mí me gustó. Obviamente lo había visto físicamente por el voleibol antes, ¿verdad? Yo también estaba jugando voleibol, yo dije, ese chinito que bien juega. Pero realmente, y lo volví a ver en la iglesia, yo dije, él es.
Pero lo que quiero llegar es que es una respuesta a una oración que le hice a Dios, donde quería mezclar las dos cosas. Yo quería ver un hombre seguro de sí mismo y que en esa seguridad quería servir a Dios. No pensé en otra cosa más. Yo no pensé absolutamente nada cómo iba a ser como mujer, como amiga, como novia, nada. Simplemente yo quería un hombre que tuviera el temor de Dios. Y cuando yo lo conocí y tuve el primer acercamiento con él, todos querían ir al cine y él no, se quería quedar en mi casa leyendo la Biblia. Y yo dije, así lo pedí, me tengo que aguantar. Pero lo digo en son de broma, pero me comenzó a llamar la atención por esa decisión que él tenía de servir al Señor. Y eso fue lo que más me gustó. Yo no sabía nada de nada, no sabía de sus gustos, de muchos detalles que uno lo aprende después en la relación, pero en ese momento él quería servir al Señor y su mundo era servir a Dios, era lo que yo quería. Y todo lo demás lo ha ido puliendo Dios, porque no es fácil. Él viene con una educación, yo vengo con otra educación, y ese es el tiempo de complementarse, pero eso fue lo que a mí me gustó de él, la determinación de servir a Dios. Me encanta escucharlas porque si creo que algo podemos revelar en sus respuestas es que Dios hace más allá de aquello que nosotros podemos pedir o esperar. Así es. O sea, sí nos tenemos que dar la tarea de pedir y tener una expectativa de algo, de lo cual Dios puede hacer mucho más de aquello que nosotros pedimos o esperamos. Y tanto con Danilo como con mi papá, ¿verdad? Creo que Dios superó expectativas y yo doy fe en mi relación con Gerson, que Dios también me super mega sorprendió, ¿verdad? En mis oraciones. Sí. Se pasó, ¿verdad? Se pasó como la expresión que tenemos y creo que lo tenemos que llevar a nuestra vida diaria y quiero dejarte en esta pregunta eso, o sea, no le tengas miedo a pedirle a Dios. Él es un padre que quiere escuchar las peticiones de sus hijos, de sus hijas, quiere saber qué quieres tú, aunque Él sepa lo que hay en tu corazón, Él quiere escucharte pedirlo, porque es un padre, ¿verdad? Es un padre bueno que nos ama y si algo quieres darte mucho más allá y sorprenderte de aquello que tú puedas esperar. Así que yo quiero ir pasando más al tema al que estamos hablando en esta cápsula del día de hoy y voy a ir con mi mamá, preguntarte, mamá, bueno, las dos, ¿verdad? Pero comenzamos con mi mamá. ¿Qué ha significado la palabra influencia en tu vida siendo una mujer en un ministerio muy grande, porque sabemos que ambos, Casa de Dios, Lakewood Church, y ustedes como parejas han sido de influencia figuras públicas? ¿Qué ha significado para ti influencia? Pues ha significado mucho, es una palabra que pesa, porque aprendí que realmente cómo nos conducimos, cómo nos desenvolvemos con otras personas ya provoca una influencia, ¿verdad? En tu forma de vestir, en tu forma de hablar, de comer. No tengo que estar en un medio de comunicación o en un dispositivo o estar en un programa para decir usted va a ser de influencia, sino realmente uno es de influencia las 24 horas del día, ¿verdad? Lo imitan a uno. Entonces eso ya influye, y yo creo que lo que hay que pelear con el tema de influencia es tener valores y principios, ¿verdad? Que lo que Dios ha visto en nuestra debilidad y nos ha transformado y ha hecho una fortaleza ahora, tenemos que esforzarnos para pasárselo a las siguientes generaciones y que trascienda. Porque yo lo vi difícil en mi época, pero ahora los jóvenes necesitan más ejemplos buenos, ¿verdad? Para ejercer esa influencia. Qué triste que una persona que salga en medios de comunicación diga, sea feliz, haga de todo, pero no hay nada de valores y principios. Haga todo lo que a usted se le antoje en relaciones, en la intimidad, con los vicios, con las adicciones, haga todo lo que sea feliz. Eso no es tan cierto, ¿verdad? Es darle riendas sueltas a muchas cosas que tienen límites. Claro. Entonces, el tema de la influencia es más importante ahora que nunca, y sobre todo a la mujer y el hombre que ya conoce a Dios.
tiene que esforzarse mucho para que trascienda en las siguientes generaciones. Bueno, y la palabra de Dios dice que somos luz del mundo, ¿verdad? No hay duda que traemos en nuestro ADN de parte de Dios ser influencia. Sí. Y tiene una responsabilidad ser de influencia, Así es. ¿verdad? Sí. Seamos mujeres u hombres, solo el hecho de representar el reino de Dios ya conlleva una responsabilidad Así es. de influir. Gloriana, para ti. Yo estoy de acuerdo con Sonia, yo creo que todos nuestros actos van a influir, para bien o para mal. Yo creo que lo que pasa es que todos nosotros tenemos áreas o un círculo de influencia y tenemos que entender que mi responsabilidad mayor es el círculo más cercano. O sea, ¿quién me está mirando? ¿Cuáles son los ojitos que están más pendientes de mí? Entonces, a veces, por el compromiso de una plataforma más grande o de perseguir una influencia mayor, puedo olvidar la influencia en donde yo soy necesaria y es mi casa. Es ser la influencia para mi esposo, es estar atenta a lo que conversa y cómo apoyar su sueño, cuál es su sueño y cuál es su temor, cuál es su queja, cuál es su anhelo. Entonces como que esa es mi influencia mayor y con mi hija, wow, en el modelar, en el estar ahí para ella, porque yo puedo ser una pastora, sí, puedo ser una influencer más, pero en la vida de mi hija yo soy solo su mamá. Así es. Entonces para mí, cuando yo miro los círculos que me han regalado, a veces nos embobamos con el círculo más grande y buscamos más seguidores, ahorita que la palabra influencer, ¿verdad? Está como tan de moda porque te genera fama y te genera dinero o te genera muchas cosas. Pero realmente yo creo que tenemos que ser muy, muy conscientes de ese círculo que a todos se nos ha regalado, un círculo de influencia, y poder saber, estar consciente de cómo dices tú, cómo me hablo, cómo visto, cómo reacciono, estoy generando un impacto en las demás personas y ese creo que es mi corazón con respecto a ese tema. Claro que sí. No perseguir, y te voy a decir algo, sucede el efecto, como dice la palabra, el que es fiel en lo poco, entonces va a ser fiel en lo mucho, pero a veces lo queremos al revés. Queremos influenciar a muchos, pero en la casa es un desastre, en la casa no hay respeto, no hay un honor, pero yo creo que si perseguimos primero la casa, el Señor nos va a ir entonces dando otras plataformas y se nos van a Quisiera conferir. agregarte algo que es muy cierto, porque cuando uno es de influencia al más cercano, Sí. ¿verdad? No es una influencia superficial, sin fundamento, sino cuando lo haces con tu familia, los que están cercanos, más van a creer en ti. Claro. Entonces esa es la preocupación también en estas nuevas generaciones, que a veces creen que por tener tantos seguidores son de bastante influencia cuando no tienen ningún fundamento. No. Solo dependen de un dispositivo, pero no hay ningún fundamento. Entonces, y a veces ni la misma familia o los que están cerca pueden dar fe de ella, de la persona. Y también que tu influencia sea a largo plazo, porque hoy en día los influencers van y vienen, es muy temporal, pero yo realmente necesito perseguir una influencia que genere un cambio, pero un cambio a largo plazo, un cambio que la gente quiera adoptar un estilo de vida. Y en eso, gloria a Dios, y bueno, como decía el apóstol Pablo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. O sea, yo creo que no hay ningún problema con uno realmente entender, hey, mira, así lo estoy haciendo. Y eso es hacer discípulos. Realmente de eso se trata el discipulado, de caminar con uno que camine tan cerca tuyo, que te conozca y aprenda. Sí. Eso de eso se trata. Dime con quién andas y te diré quién Total, eres. En pocas palabras, eso es. Que puedan decir así como, ay, usted es igualito a su mamá, o usted es igualito a su líder, a su pastor. ¿Por qué? Porque pasas tiempo con él. Exacto. Y creo que también mientras más practicamos esto en comunión con Dios, más nos parecemos a Él. Total. ¿Verdad? Y lo llevamos con nosotros. Exacto. Por eso es tan importante, creo yo, de tener esa intimidad con Dios, Total. tener esa intimidad con Jesús, llevarlo con nosotros y que cada vez nos parezcamos más a Él. Total. Bueno, yo les quiero contar cómo yo aprendí la responsabilidad de la influencia y no fue de la manera más bonita, ¿verdad? Pero aprovechando el espacio. Me recuerdo que muy joven, antes de realmente yo tomar la decisión de seguir a Cristo, que eso fue ya alrededor de los 16 años, mi papá en algún momento me habló en una conversación padre-hija donde se estaban corrigiendo cosas en mi vida. Me dijo, mira, si
pues esta persona tiene su hija y su hija hace tales cosas. Y la expresión del papá, de ese papá a mi papá fue, ¿cómo le puedo decir a mi hija que no haga esto si ve a tu hija haciéndolo? Uy. Y eso a mí me pegó por el resto de la vida hasta el día de hoy. Ya no es esa mi razón de cuidar mi integridad y todo lo que soy en lo íntimo, expuesta, afuera, adentro. Ya cambió porque Jesús hizo ese cambio, pero me pegó, fue como un puertazo en la cara. Total. De decir, wow, la educación de una hija está dependiendo de mi educación y de cómo ven cómo yo me proyecto y me muevo en el mundo y cómo ellos me ven. Imagina, o sea, eso me pegó, pero... Te desafió. O sea, sí, completamente, me desafió a tomar la responsabilidad de la influencia que llevamos en uno, ¿verdad? Que lo llevamos en nosotros a donde quiera que vayamos. Bueno, y hablando de proyectarnos y de conducirnos, ¿verdad? Pues en la vida de influencia, yo quisiera saber, mamá, bueno, las dos, que nos den un consejo a mí y a las que nos están escuchando y viendo el día de hoy, de cómo debemos conducirnos y proyectarnos como mujeres de influencia. Qué linda pregunta. Yo creo, ay Dios mío, hay un montón de consejos, pero yo lo quisiera resumir en uno, y es que se cuiden para ser discretas, que sean reservadas, que puedan atesorar lo que Dios les ha dado que es verdadero, para que no sean fáciles, transparentes. No sé si me voy a entender. Creo que para ser de influencia, creo que es muy claro, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Yo creo que el mejor consejo es ser una mujer discreta, con valores y principios. Eso va a ser lo que más va a impactar en todas las personas que puedan estar cerca de ti. Yo añado a este comentario que es muy bueno, yo añado el ser coherentes siempre, siempre la coherencia, que el mensaje que amo y que abrazo, en mi caso, que el mensaje que predique sea coherente con el estilo de vida. Ahora, hay áreas grises en la palabra de Dios en donde, por ejemplo, en el libro de Corintios nosotros podemos observar como áreas donde grises, porque el apóstol Pablo nos los deja como, bueno, pues si para ti no es malo eso, pero lo haces sin culpa, entonces no es pecado. Pero para ti, que de pronto hacer eso es malo y lo haces, se te cuenta como pecado. En fin, o sea, lo pone así como, y uno dice, ¿cómo es esto? Y la conclusión a la que llega el apóstol es, siempre haz las cosas considerando el bien de los demás. No una hipocresía, sino realmente que tú, que tienes la fe grande y la libertad de hacer lo que quieres, prefieres contenerte por amor a ese que todavía está batallando. Yo creo que ahí ese es un tema que me deja a mí pensar como que, como dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, es ese recato, no en hipocresía, sino en decir, ¿sabes qué? Yo creo que aquí debo actuar con sabiduría. Aquí me gustaría trabajar en esta delicadeza. Puedo decirlo, pero prefiero callar. Puedo hacer algo, pero prefiero guardar. Entonces, como que esa idea del guardar al otro, de cuidar al otro y de tú vivir coherentemente, yo creo que te da una libertad tremenda. Yo creo que si buscamos la libertad en Dios, yo creo que nosotros podemos vivir pues libre de culpa, libre de poder ser naturales. Sí. O sea, Sonia, yo no puedo venir aquí a tratar de presentar algo que no soy para poderme ver de alguna manera más religiosa, es que soy la pastora de Lakewood. Sí, pero soy Gloriana. Claro. Y yo quiero ser la Gloriana que vive en la casa, vive ahí en el púlpito, porque la vida que van a vivir las personas es la vida natural. Entonces yo necesito modelar, influenciar lo más natural que sea. Entonces como que abrazo lo natural, pero eso tiene que ver con la coherencia del mensaje que estoy viviendo, que estoy leyendo. Definitivamente. Incluso la mente humana está diseñada para rechazar lo que es incoherente. Fíjate, o sea, no consumen lo que es incoherente y no te aceptan. Si ven que tú eres incoherente en tu forma de ser y en tu forma de hablar, con lo que expresas en otro lugar, es automático en la mente rechazar lo que es incoherente. Yo quiero
para ir cerrando el tema, me ha tocado trabajar con mujeres en el tema de esencia y apariencia. Y uno de los versos que Dios me mostró tocando este tema de coherencia, que Dios me mostró para tocar este tema con las mujeres, es 1 Samuel 16:7. Y lo quiero leer, dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves, de la manera en que el ser humano las ve. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y algo que trabajamos y que creo que es importante es lograr tener esa coherencia entre lo que Dios ve en nuestro corazón y la gente juzga de nuestras apariencias, que puedan ver una sola cosa. Tal vez ellos no van a conocer el corazón, pero nosotros sí esforzarnos de saber que lo que soy delante de Dios, soy delante de las demás personas. Y soy coherente en esa identidad que Dios nos ha dado. Y sobre todo siendo mujeres de influencia. ¿Por qué? Porque es natural. Esto no es que si es cristiano o no es cristiano. Es natural en nuestro cuerpo humano que no nos guste ni aceptemos lo que es incoherente y que abracemos todo lo que es coherente. Incluso aumenta la confianza que yo te tengo. Si tú eres coherente, yo te voy a confiar mi vida. Yo te voy a confiar todo. Y creo que como pastores también hay una responsabilidad mayor, incluso porque nos toca cuidar ovejas. Nos toca cuidar un rebaño, si queremos verlo así, un grupo de personas que necesitan confiar en alguien que los guíe, que los lleve por un buen camino, que los oriente. Y creo que pues como influencia, hombres o mujeres, somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Así es. Y que la responsabilidad de ser influencia venga porque representamos el reino de Dios en esta tierra, más que un ministerio inicialmente, más que una familia, ¿verdad? Que yo lo he aprendido por ser familia Luna, ¿verdad? Sino que así como todos, somos hijos de Dios y representamos a Dios. Y yo velo porque lo que ellos vean, ¿verdad? Por lo que vean en nuestra influencia sea un Jesús que ellos también quieren aceptar y con el cual quieren caminar. Así es. Les quiero dar las gracias por este tiempo. No sé si quieren agregar algo más. No, que estamos impresionadas porque realmente ha cerrado con un versículo lindísimo y creo que sí tenemos que estar conscientes que tenemos que tratar con nuestro corazón porque realmente de ahí sale todo lo que se revela afuera, ¿verdad? Así es. Y Dios conoce nuestro corazón y dejemos que Él siga trabajando con nuestro corazón. Así es. Gracias, Anita. Gracias. Gracias por tu aporte y por tenerme aquí también en su casa. Gracias por su aportación, por sus consejos, por abrir su corazón y sus experiencias de vida. Yo quiero invitar a que si eres de Guatemala, te unas a la comunidad de mujeres en Casa de Dios. Te esperamos. Las puertas están abiertas para ti. Si nos estás viendo de otro país, escuchando desde otro país, sigue conectada, sigue sintonizando nuestros programas, escuchándonos, viéndonos. Eres de bendición y si un día vienes por Guatemala, te esperamos en Casa de Dios. Hasta la próxima.